Hola a todos, abrazos y bendiciones. Independiente de la hora que sea, desearles a todos un buen y hermoso día. Eh, Quiero grabar este video simplemente para poder eh, entregarles un poco de la palabra de Dios y también tener al final un breve tiempo de oración por los hermanos allá en Nos, por toda la obra que se está haciendo. También quiero decir que vamos a seguir con el estudio que estábamos haciendo allá los meses anteriores. Así que me quiero dirigir a los hermanos de Ayanos. Pero por supuesto, la palabra de Dios es para todos. Así que bienvenidos todos. Primeramente quiero presentarme. Mi nombre es Guido Bello. Soy anciano en la congregación de la Iglesia del Bosque. Estoy acá junto con mi esposa y también con nuestro hijo Esteban, así que él viene en camino, todavía no nace, pero les pido la oración por él, eso siempre es necesario. Bueno, se suponía que hoy día 19 íbamos a estar allá en Nos. Nosotros nos estamos reuniendo al menos una vez al mes, pero con todo lo que ha pasado, obviamente no lo estamos llevando a cabo. Tenemos suspendidas las actividades en toda la iglesia local y por supuesto esto también lo hemos llevado a extensión en la obra de Nos, que es algo que hemos empezado hace muy poco, que nos estamos reuniendo no seguidamente, pero lo importante es que podamos ya conocer cuál es la intención de alguien al plantar esta iglesia y también capacitarnos, prepararnos y poder hacerlo para gloria de Dios lo mejor posible. Eh, Así que lo que voy a hacer ahora es compartir un poco de la palabra de Dios. eh, y también pasar también a un tiempo de oración al final. Recordarte, para comenzar con esto, que en estos días han pasado varias cosas. Ya está de más decir que la palabra coronavirus todos la han pronunciado al menos alguna vez. No es algo nuevo, pero sí hay cosas nuevas, cosas que quizá nos sorprenden. Y es que han aparecido leyes nuevas y medidas en Chile con todo esto de la pandemia, y es algo que pasa en verdad en todo el mundo. Estas leyes debiesen por sobre toda cosa buscar el bien de nosotros, pero nos encontramos ante la imperfección del hombre y que muchas veces, a pesar de tener una buena intención, las leyes no son perfectas. Lamentablemente, más de alguna vez has escuchado sobre alguna ley que haya salido antes o ahora y hayas dicho eso no tiene sentido, o esa ley no es buena, o derechamente esa ley es mala y como cristianos no podemos apoyarla, o más aún como seres humanos no podemos apoyarla. Pero si fuéramos todos buenos e hiciéramos todo bien, no necesitaríamos de las leyes. Simplemente nadie cometería crímenes porque todos seríamos buenos, no habría robos ni nada que nos afecte o afecte a otros negativamente. Si todos fuéramos buenos, no necesitaríamos ninguna de todas las leyes. Pero la realidad es que no somos buenos. Si no hubiera leyes de tránsito, por ejemplo, todos manejaríamos como locos. Si no hubiera leyes sobre la convivencia social, nos estaríamos matando como locos. Si no hubiera leyes, porque todos somos sabios y buenos, o sea, leyes como por ejemplo ahora sobre el coronavirus, todos haríamos lo que creyéramos que nos conviene y cada uno tendría su propia ley. Bueno, antes de seguir, te quiero recordar una cosita. Yo estoy acá en la casa y acá hay un par de gatitos, así que de repente vas a escuchar alguna pelotita ahí sonando, algún maullido. Así que te voy a pedir que no nos desconcentremos con eso. Por ejemplo, ahora mismo hay un gato arriba de la mesa, así que esperemos que, que esto no empeore. Bueno, la realidad es que, siguiendo con el tema, no sabemos bien cómo responder a este coronavirus, sus síntomas, las consecuencias que trae. Por ejemplo, tú te puedes hacer la pregunta, ¿hay que usar mascarilla o no es necesario? ¿Hay que salir de la casa o no es tan así? ¿Hay que viajar fuera de la ciudad o está o sea, ¿se puede o está prohibido? Algunos dirían que sí a estas preguntas, otros dirían que no, pero no nos pondríamos todos de acuerdo. En conclusión, como no somos perfectos, completamente justos, ni completamente santos y buenos, necesitamos esta ley.
Lamentablemente vivimos en un mundo caído y no siempre las leyes son buenas. Aún así, hago el llamado a que respetemos a las autoridades. Dios ha permitido que estén ahí y debemos ser sabios para también afrontar esto. Pero hay una ley que sí es perfecta, que no falla, que es completamente buena, y esta es la ley de Dios. La ley de Dios. Pero la pregunta es, ¿en verdad necesitamos esta ley de Dios? O puede que en verdad Dios nos haya hecho personas nuevas y que la ley no es necesaria. Bueno, que estudiar la ley entonces sería una pérdida de tiempo porque no necesito de ella, ya he sido salvado. Así que quiero presentarte la gran idea que voy a usar en esta exposición, que es la siguiente. Todos, la iglesia y el mundo, necesitamos de la ley de Dios. Todos. Así que quiero invitarte a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 al 11. Así que vamos a estar ahí, primera Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El primer versículo, el 8, este que dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es lo más importante en este versículo? Alternativa A, la ley es buena. Acá, alternativa A, la ley es buena. Alternativa B, debemos usar la ley legítimamente. Lo que podríamos pensar que es lo más importante de este texto es que debemos usar bien la ley. Como si la frase principal de esta enseñanza fuera, debemos usar bien la ley de Dios. Eso es importante, pero no es lo principal. Aunque en esta ocasión vamos a partir por acá. No vamos a partir por lo principal, pero luego nos iremos metiendo bien en la ruta. La ley debe ser usada legítimamente, primeramente, o usada correctamente, usada conforme al propósito que tiene, o aplicada como es debido. Ahora bien, si yo te digo a ti que te comportes bien, lo primero que debe pasar es que yo me comporte bien. Entonces, quien escribe esta carta debía usar bien la ley de Dios, o al menos intentarlo. Así que primeramente quiero mostrarte a una persona que era muy necesitada de la ley de Dios. Esto que tenemos acá es una carta, y como toda carta, la carta a Timoteo, digo, fue escrita por alguien. En este caso fue escrita por Pablo. Pablo era un apóstol de Jesucristo, era un enviado especialmente por Jesucristo para cumplir una misión. Esta misión era llevar el Evangelio a todos, independiente de si fueras judío, como Pablo, o no tuvieras nada que ver con los judíos. En resumen, iba a todo el mundo. ¿Qué tenía que dar a conocer Pablo? Pablo predicaba un mensaje de salvación, de libertad, donde muchas personas pensaban que para ser reconciliados con Dios necesitaban cumplir perfectamente la ley. Pablo predicaba acá que la salvación no se lograría nunca de esta forma. Era el camino para hacerlo, pero nunca lo lograrías. Ellos entonces necesitaban de un Salvador que cumpliera la ley por ellos. Podría entonces pensar que, claro, con este Salvador la ley no era necesaria, puesto que Cristo me salvaría. Pero parece que para el mismo Pablo, que estaba predicando, no era así. Entonces, claro, entonces la salvación es por obras, por cumplir la ley. No, es por gracia. Es algo inmerecido, es un regalo. Pero para tener este regalo yo voy a necesitar, primeramente, conocer qué es la ley. Bueno, no se impacienten, ya lo voy a explicar más adelante, puede parecer un poquito enredado hasta ahora. Pero el texto dice, nuevamente en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
Cuando Pablo escribe, pero sabemos, está diciendo sabemos, nosotros. Timoteo, tú y yo sabemos que la ley es buena y que debe ser usada como corresponde. ¿Y quién era este Timoteo? Porque Pablo se la escribe a un tal Timoteo. Cuando Pablo estaba llevando su misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, esta misión no la llevó a cabo solo. Uno de los colaboradores más jóvenes de Pablo y también amigo íntimo, amado y fiel hijo en el Señor era Timoteo. Era alguien más joven que Pablo, era de un lugar distinto al de Pablo, se unió a Pablo en un momento distinto, cuando ya habían pasado años que había iniciado, pero se había ganado la confianza de todos, por su buen testimonio y por su fe. Ahora estaba sirviendo en esta iglesia, todo lo que vemos acá en Timoteo se ve en la iglesia de Éfeso, ahora estaba ahí en Éfeso, pero antes ya había servido en al menos otras 3 ciudades. Tenía una experiencia de alrededor de unos 15 años en el ministerio. Entonces debía tener Timoteo algo así como 40 años. No era tan joven como algunos lo dibujan. Tenía algo así como 40 años. El asunto es que Timoteo era una persona que conocía la salvación, conocía la gracia, conocía cómo Cristo había llevado sus pecados en la cruz, sabía que había muerto por él, que no había muerto en vano, que había vencido la muerte en la resurrección, conocía todo esto, era libre, no dependía de la ley para ser salvo, pero necesitaba de todas formas usar bien la ley de Dios. Y siguiendo con el mismo texto, cuando habla de que debemos usar bien la ley, Pablo escribe a Timoteo, pero sabemos antes. Ese pero nos conduce a lo que había pasado antes, anteriormente, donde Pablo le estaba recordando a Timoteo que había personas dentro de la misma iglesia que estaban usando mal la ley de Dios. Estaban usando la palabra de Dios para enseñar cosas diferentes a las que Dios quería mostrar. Se estaban apartando de las cosas que no servían, o sea, se estaban apartando hacia cosas que no servían para nada y se creían además doctores de la ley. Pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Ellos querían simplemente darse a conocer ellos. Ellos eran el ejemplo máximo, en verdad, de quienes necesitaban usar como correspondía a la ley de Dios, pero no se daban cuenta. Hay una situación similar que pasa semejante a esto, pero dirigida netamente a judíos, que es en el libro de Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 17 al 24. Yo lo tengo acá, así que te lo voy a leer. Está en Romanos 2, 17 al 24, y esto nos va a permitir entender un poco mejor la situación que está pasando acá. Donde dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, te apoyas en la ley, y conoces la voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues enseñas Tú pues enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. La misión de Timoteo era detener el avance de falsos maestros como estos, que estaban dejando sin poder a la palabra de Dios. Todo lo que se menciona en la carta está de acuerdo a esta idea. Dentro de la misma iglesia había líderes que estaban dentro desviándose ellos de la verdad del Evangelio y desviando a otros. Estaban ellos usando la ley para poner sobre las personas cargas que ni ellos mismos podían llevar, o usarla para simplemente contar historias y llamar la atención, como es el caso que pasaba acá antes. Ellos no estaban haciendo las cosas bien, pero se consideraban dentro del grupo que hacía las cosas bien y que era justo ante Dios. Era justo, acuérdate de esa palabra. Pablo lo que está diciendo ahora es que la ley
no es necesaria para el justo, pero que el justo no existe. Así que sigamos en el versículo 8. Nuevamente, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y hemos hablado sobre usar bien la ley, pero aún no sabemos qué es la ley y por qué es buena. Bueno, la ley se refiere principalmente a los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Acá está todo lo que Dios le pedía a su pueblo Israel, cómo Dios se mostraba a ellos y les pedía que hicieran lo que Él quería. Pero en realidad, en toda la Biblia podemos ver quién es Dios y qué nos pide. Si yo quisiera hacer lo que es bueno para mi esposa, por ejemplo, tendría que primero conocerla. Si yo quisiera que mis hijos me obedecieran, pero no les digo qué deben hacer, es difícil que lo hagan. Ellos necesitan que yo me revele a sus vidas y les diga, miren, así soy yo y esto les pido que hagan. En el caso de Dios ocurre algo semejante. Dios nos muestra toda la Biblia para decirnos, miren, así soy yo y esto les pido que hagan. Si no lo hacen estarán en mi contra. Y lo resume todo en 10 mandamientos. Entonces, wow, qué alivio. Son solamente 10 mandamientos. Y eso me hace la tarea mucho más sencilla. Pero la verdad, ¿significa esto que la ley es más fácil de seguir ahora que son solo 10 mandamientos? Yo no lo creo. De hecho, creo que Dios nos muestra que, aunque mostrara toda la ley en 10 mandamientos, aún así no los podríamos cumplir. Si Dios mostrara toda su ley en un solo mandamiento principal, aún así nos daríamos cuenta que no podemos cumplir bien ese solo mandamiento. Amar a Dios con todo, con todas nuestras fuerzas. Yo te digo, claro, está bien, no puedo cumplir la ley. ¿Y qué problema hay con eso? Que la misma Biblia dice que la ley resulta en muerte. Es decir, que al pecar estoy muerto y condenado por siempre. Y que nadie puede obedecerla bien, la ley. La ley nos deja con la afirmación de que estoy condenado al infierno. ¿Es entonces mala la ley? En ninguna manera. En Gálatas 2, en el versículo 19, me muestra la Biblia que la ley es necesaria para ver mi muerte, para ver mi problema, mi condición. Necesito de esa ley. Imagina que lamentablemente tienes el COVID-19, este coronavirus, pero no te das cuenta, no presentas ningún síntoma. Si pudieras hacerte un test que mostrara si en verdad tienes el virus, sería de mucha ayuda. Así podrías tomar las medidas para no empeorar tu enfermedad, para recuperarte bien, para no contagiar a nadie, sobre todo a nadie que ames. Y de esta forma podrías darte cuenta que, claro, tenías el coronavirus, eso era una mala noticia, pero también nos conduce a la buena noticia de que puedo mejorarme antes de que empeore si me cuido a tiempo. De la misma manera ocurre con la ley. La ley nos muestra no que estamos enfermos, sino que estamos muertos. Pero en este caso ya hay una solución, ya hay una cura perfecta. No la dieron los científicos, sino que la dio Dios mismo. Él dio a su Hijo un perfecto Salvador que nos da nueva vida. Mira, no lo voy a leer todo, simplemente te lo quiero resumir, pero la Biblia en Gálatas 3, del 19 al 28, nos dice que la ley no es contraria al plan perfecto de Dios para salvarnos. La ley lo que hace es mostrarnos que todos estamos bajo pecado, pero también todos estamos bajo la promesa de Dios en Jesucristo. Pero antes de eso, todos estamos viendo la ley y diciendo, estamos confinados bajo la ley, solo podemos pedir ayuda, rogarle a Dios que nos perdone. Pero eso no es suficiente. Y Dios envía a Jesucristo para que por fe pudiéramos ser salvados, independientes de donde sea, ni cómo seas, todos tenemos esta oportunidad de mirar a Jesús y decir, te necesito. O te rechazo y quiero seguir intentándolo por mi cuenta. En Gálatas 2:21 nos dice que si por la ley, por cumplir la ley,
llegáramos a Dios y fuéramos salvos por nuestra propia cuenta, entonces Cristo murió sin sentido. No era necesario. Y pensar eso es blasfemia. Si te pregunto, ¿quieres ser justificado, quieres ser declarado justo ante Dios, aprobado? Te digo que la justicia es por la fe en Cristo. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley, su meta, su destino, es mostrarme que necesito, que necesitas a Cristo. De modo que vamos a comenzar entonces a hablar de la ley de la fe, que es esa ley que me muestra que necesito a Jesús. Por la fe, Cristo llevó la condena del pecado que nosotros debíamos llevar. Cristo murió por los que éramos débiles para reconciliarnos. Gracias a la fe, ahora soy obediente a Dios, soy considerado justo, soy considerado perfecto ante Dios gracias a Jesús, gracias al Cristo. Cristo cumplió la ley, fue obediente hasta la muerte y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En resumen, la ley me lleva a darme cuenta de que necesito un Salvador. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué la Biblia dice que la ley es buena? Porque nos lleva a que hagamos lo que para Dios es lo más importante, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos fallado ante su ley y reconocer que Cristo nos puede salvar. Por la gracia, por medio de la fe, podemos ser salvos. ¿Y qué significa esto de que la ley sea buena? Nuevamente, cuando Pablo dice que la ley es buena, no lo dice como si fuera cualquier cosa, lo dice con énfasis. Nosotros no lo notamos a simple vista cuando leemos el texto acá, pero estudiando el idioma original, te darás cuenta de que Pablo está gritando lo que en griego es buena, es la ley. Lo dice con categoría, lo dice con seguridad, recordándote que no debes cansarte de hacer lo bueno, porque buena es la ley, lo dice con énfasis. Entonces quiero compartir contigo lo siguiente, nuevamente en Romanos 7. Quiero que vayamos a Romanos 7 y vamos a leer del 12 al 16. Acá lo tengo, al 16, sí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, acá te pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué sabemos de acá? La ley es santa, es justa, buena, porque muestra lo pecaminoso en sobremanera. El 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. La ley es espiritual y contraria a mis deseos carnales. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Conclusión, la ley es buena. Ahora bien, hay otra cosa que no nos damos cuenta cuando la Biblia dice que la ley es buena. Y que esto, en este texto, esto es la idea central, esto es lo fundamental. No lo que nosotros debemos hacer, que es usarla correctamente, claro, eso es importante. Sino que la idea principal acá es que la ley es buena. Y luego comienza a decir todo lo demás. O sea, lo demás no va a afectar el hecho de que la ley sea buena. En otras palabras, la ley debe usarse legítimamente, pero el hecho de que se use mal no hace que deje de ser buena. Entonces uno podría pensar que lo más importante acá es enseñar que la ley debía ser usada correctamente, como la gran condición, sin la cual la ley no sería buena. Como si dijera, solo si usas bien la ley será buena. Pero la verdad es que lo que se está enseñando acá es, la ley es buena. Si la usas legítimamente, la ley sigue siendo buena, aunque tú no la uses bien, aunque tú no la uses legítimamente. Imagina, yo tengo en mis manos un remedio.
este medicamento, este remedio es una cura para una gran enfermedad. Bueno, he hablado harto de medicina hoy día, pero el tema es que este medicamento es bueno, pero yo le puedo dar un mal uso, drogar a alguien que no lo necesita o golpear a alguien con el frasco quizá en la cabeza, pero el remedio no se transformó en algo malo. Sigue siendo esa gran cura, sigue siéndolo, solo que fue usado mal. Y el problema entonces está en el usuario que lo usó y no en el elemento, en el medicamento mismo. Entonces, con la ley pasa exactamente algo semejante. Entonces voy a avanzar hacia los siguientes versículos, que en la misma carta, en 1 Timoteo 1, a nosotros se nos pide que seamos buenos muchas veces, pero eso no significa que lo vamos a hacer bien siempre. En cambio, la ley es buena y punto. Cuando se aplica a nosotros, está definiendo qué tan semejantes a Cristo, qué tan correctos, qué tan santos somos o podemos llegar a ser. Cuando habla de la ley, cuando la ley se refiere a Dios, se refiere a la santidad, a la perfección misma, que es bueno siempre y no va a dejar de serlo. O sea, no hay una expectativa mayor para la ley que saber que simplemente es buena. Entonces voy a leer el versículo 9 y el 10, donde salen estas listas bien largas. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Lo primero que dice, la ley no fue dada para el justo, no es necesaria para el justo, como lo que vimos en la introducción. La gente que hace lo correcto, lo bueno, no necesita que se le esté diciendo siempre lo que debe hacer. Para Pablo, pero Pablo habla acá diciendo, conociendo esto. Tienes que recordar esto, reconocerlo siempre, tenerlo en cuenta, que no se te olvide. Sé que lo sabes, Timoteo, pero no sé, te lo voy a recordar de nuevo. ¿Ya? Primeramente, la ley es buena. Eso es fundamental. Pero una persona que ya es buena no necesita la ley. La ley no fue diseñada, no fue colocada ahí para que la vieran los buenos, los perfectos. Pablo más adelante va a decir en un par de versículos, en el 15, que él era el principal de los pecadores, de todos los no justos, de todos los imperfectos. Pablo era el principal. Y Timoteo decía, ojalá yo fuera la mitad de lo que es Pablo. O sea, eso en verdad lo inventé yo. Me imagino que Timoteo decía eso. O al menos lo que yo pienso. Ojalá yo fuera la quinta parte de lo que fue Pablo, pero no lo soy. Timoteo sabía que en ese grupito de los justos, él no estaba, Pablo no estaba, yo tampoco estaba, tú no estabas. Ahora bien, siempre que leemos esta carta, debemos tener esto en mente. Había falsas enseñanzas dentro de la iglesia y este asunto debía ser corregido. Ese es el tema central de toda la carta. Había maestros que no habían aprendido a reconocerse como pecadores delante de Dios. Ellos decían, no necesito nada. Decían que lo tenían todo. Decían que frente a Dios eran perfectos. Que claro, la ley de Dios es algo interesante, pero no necesaria. Eran como una persona que dice, voy a salir a manejar mi auto. No necesito saber las leyes de tránsito porque sé manejar a la perfección. Pero sabemos que no es así como funciona. En conclusión, la ley no era dada para el justo, pero el problema es que ninguno era justo. Pero claro, estas personas pensaban que ellos eran justos, que ellos eran buenos por naturaleza, no se consideraban malos, eran justos a sus propios ojos. O sea, Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo dice la misma Biblia. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores.
Y luego dice, de los cuales yo soy el primero. En este caso, la ley no fue dada a los justos, sino que a los siguientes. Y con esto que diré a continuación, quiero recalcar la idea de que todos somos injustos. No podemos ser llamados justos ante Dios más allá de reconociendo a Jesucristo como mi justicia. Entonces todos, la iglesia, el mundo, todos necesitamos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios ahora en el texto? Menciona a varios tipos de personas con el propósito de que yo me pregunte si yo estoy en uno de estos grupos. El primer grupo que vemos acá son los transgresores, los que hacen lo malo. Ellos viven como si la ley de Dios no existiera. Voy a ir rápido acá por si acaso. El segundo grupo son los desobedientes o rebeldes, quienes se niegan a poner bajo, ellos no quieren ponerse bajo el gobierno de Dios o de nadie, en este caso del gobierno de Dios que dio esta ley. El tercer grupo son los impíos, son nuevamente desobedientes a Dios en un sentido general, no quieren, hacen completamente lo opuesto a Dios. Y cuarto, tenemos a los pecadores, que ellos están completamente indispuestos a darle gloria a Dios, sino que hacen lo contrario, deshonran a Dios. Hacen todo lo opuesto a su voluntad. Ahora bien, quizá tú ves que son semejantes, ves bastante semejanza en estos cuatro grupos. O sea, no ves la diferencia. A mí lo que me interesa ahora no es que salgas con un diccionario de definiciones en la cabeza, que los separemos a todos, todo este grupito, no. Lo que me interesa es que acá decirte que hay una generalidad. Este grupo incluye prácticamente a todo el mundo, a todos. Es muy general, es amplio, para nada específico. O sea, lo que te quiere decir Pablo, ¿no?, es que acá está todo el mundo. Y sigamos, quinto, los irreverentes, quienes no consideran nada sagrado, no respetan a Dios ni a la religión, nada. O sea, ellos no consideran lo que se debe hacer, lo que se debe ser frente a la santidad de Dios, no le importa a Dios. Sexto, los profanos, ellos son los que profanan lo que es santo. ¿Qué significa esto? Que están dispuestos a pisotear lo que es santo, dispuestos a ridiculizar a Dios, a negar su perfección. Y acá nuevamente me quiero detener y quiero que por fin vayamos a la ley. Quiero que vayamos allá, ahora. En Éxodo 20, yo ya estoy acá en Éxodo 20, y quiero que leamos primeramente en Éxodo 20 los versículos 3 al 8. Y acá en estos versículos describen muy bien a una persona irreverente y profana. Justo estos dos que están acá. Entonces, los primeros cuatro eran todos. Ahora, con estos dos vamos a ver los primeros mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, y luego comienza a dar las razones. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo no me voy a detener acá en esto del día de reposo, más que decir que el propósito era dedicar un día a santificar a Dios. No simplemente a no trabajar, pero, o sea, sobre todo si no eres judío. ¿Ya? Hay personas que construyen su vida entera sobre este mandamiento y prácticamente ellos piensan que van a ser salvos por guardar el día de reposo, o que no guardar el día de reposo es una evidencia de que en verdad no eres salvo. Si esto fuera así, en vano murió Cristo. Pero sigamos. El quinto grupo son los parricidas. Ellos matan a su padre, o los maltratan al menos, y los matricidas, que hacen lo mismo pero en cuanto a sus madres. Y esto va dirigido al quinto mandamiento. O sea, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto iba más allá en todo caso, porque no simplemente los estaban deshonrando, los estaban matando. Pero este grupo incluye a cualquier deshonra. No solamente los que matan, sino a los que incluso en su mente odian o desprecian a sus padres.
Incluso si tu padre merece ser odiado y lo odias, tú estarías incluido en este grupo. Homicidas, o que simplemente cometen homicidios, asesinatos, matan a sus semejantes, son asesinos, y esto viola el sexto mandamiento. No matarás, ves que se está refiriendo a la ley de Dios. Los fornicarios que cometen inmoralidad sexual, relaciones sexuales inmorales, adulterios, y acá está quebrantando ahora el séptimo mandamiento, que es no cometer adulterio. Y eso está en el versículo 14, en Éxodo 20. Los sodomitas, los que practican la homosexualidad, homosexuales. Y acá también nuevamente vamos a entrar dentro del grupo del séptimo mandamiento, solamente que está siendo muy específico ahora. Al comienzo era muy general, ahora va a ser muy específico. No cometerás adulterio. Los secuestradores, sigue hablando el texto, y acá específicamente se está refiriendo a traficantes de esclavos, personas ladrones de hombres o secuestradores. Ellos robaban personas y las vendían para que fueran esclavos. ¿Qué está violando acá? Está rompiendo el octavo mandamiento. ¿Cuál es? Pero obviamente de una escala mucho mayor. No simplemente está robando, sino que te está robando una persona. ¿Y cuál es este octavo mandamiento? No hurtarás, no robarás. Finalmente, ya acercándonos al final, dice mentirosos. Los que juran decir la verdad pero no lo hacen. Y mira, después habla de los perjuros. Los que no cumplen sus promesas, ellos juran en falso. Dicen algo pero no tienen la intención de cumplirlo. Y esto va a ir dirigido a qué mandamiento, al del versículo 16, que es el noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nuevamente acá está presente la ley. ¿Qué pasa entonces con el décimo mandamiento? Porque ahí como que ya terminamos. Es como si Pablo no lo considerara. Pero no es así. Y lo que pasa es que toda la vida de Pablo se resumía en la codicia. Él no necesitaba hablar sobre la codicia, puesto que al considerarse el principal de los pecadores, se podría decir que estaba codiciando en su vida pasada poseer grandes cosas para las que no estaba destinado. Y como fuimos al comienzo, a Romanos 7, quiero que volvamos allá, al texto que está en Romanos 7, y vamos a leer del 7 al 11. Romanos 7, 7. Y esto resume mucho mejor esta codicia que Pablo tenía. Del 7 al 11. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, la ley es buena, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Acá además está el asunto de que la ley no es pecado, sino que muestra el pecado y esto resulta en muerte, y el pecado de Pablo era la codicia. Finalmente, al final, cuando estamos terminando el versículo, comienza a hablar de los que se oponen a la sana doctrina. Cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, que contradiga, que vaya en contra, que no estén de acuerdo con la enseñanza buena de Dios. Ningún pecador, si tú has pecado alguna vez, ninguno puede escapar de este grupo. Si hay algo en la enseñanza de Dios que te muestre tu pecado, tú estás acá. Todo pecado es un pecado contra la sana doctrina. Ahora, finalmente quiero recargarte la idea central de este pasaje. Todos, la iglesia y el mundo, necesitamos de la ley de Dios. Todos. Ahora, ¿por qué esto? Porque todos somos pecadores. Todos de alguna forma gritamos, miserable de mí. ¿Quién me librará de esto? Y quiero ya avanzar al versículo 11, donde dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado acá en el versículo 11.
Hay por lo menos dos grandes ideas acá. La primera es que la ley nos conduce al glorioso Evangelio. Todo lo que ocurre con la ley es de acuerdo al Evangelio. Según el Evangelio, no está mal que exista la ley, porque la ley es según el Evangelio. La frase correcta sería, según el Evangelio de la gloria del dichoso Dios. Entonces, todo lo dicho anteriormente es de acuerdo al Evangelio de la gloria del Dios bendito. Entonces, ¿cómo no va a ser buena la ley de Dios? La ley es según el Evangelio. El plan de Dios parte por considerarte a ti, que tú te consideres como un pecador necesitado de Dios. Y la segunda idea es que la ley conduce al Dios bendito. La ley es además según y conforme a cómo es el Dios bendito. Que ojo, sería mejor decir el Dios dichoso, o el Dios bienaventurado, o el Dios feliz. Pero no escuchamos mucho esta frase, el Dios feliz, que es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 6:15, cuando dice el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el bienaventurado Dios. Y además, en la carta a Tito, que viene después, también dice que los que esperan en él, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo son bienaventurados. Podemos encontrar nosotros la felicidad al darnos cuenta de que esta ley nos llama a todos pecadores. O sea, ¿cómo puedo ser feliz con eso? Sí, puedes ser feliz con eso porque nos muestra que todos podemos alcanzar la justicia, la salvación en Cristo. Por eso, cuando Jesús ocupó esta palabra, se refería a que eran felices los que creían, los que tenían fe. Bienaventurados aquellos que escuchan el mensaje del reino. Bienaventurados aquellos que reciben con fe el Evangelio. Bienaventurados aquellos que no ponen exigencias falsas ni te obligan a aferrarte a una ley que no puedes cumplir, sino que te tienes que aferrar a Cristo, el Salvador. Felices aquellos que velan en esta verdad y no se duermen, se mantienen firmes. Felices aquellos que comprenden las palabras y actos de Jesús, el verdadero camino a la felicidad. Y el verdadero camino a la felicidad está en el Evangelio. El verdadero camino a la felicidad comienza también con la ley para nosotros. La buena ley para ti, para los pecadores. Y eso somos nosotros. Pero en cuanto a Dios, Él no está lleno de inquietudes como nosotros constantemente que le quiten la felicidad. Él está completamente libre porque Dios es perfecto. Si agarras todo lo que Dios es, la suma perfecta de todas sus perfecciones, su bondad, la verdad de Él, la fuente de toda vida, su grandeza, su gloria, su justicia, su santidad, el Dios de bendición absoluta, te darás cuenta que Dios lo tiene todo. Todo esto significa que Dios se deleita en sí mismo, en un sentido absoluto, descansa en sí mismo, es perfectamente autosuficiente. Él no está luchando con el pecado, su vida es paz, paz eterna. Ese es el Dios feliz. Dios contempla sus obras, Dios contempla el Evangelio y puede ser feliz por siempre. Y te invita a ti a ser parte de esta felicidad, porque el Evangelio es para nosotros. Entonces quiero concluir recordándote esto. La ley es buena, la ley es para ti, la ley te muestra que necesitas un Salvador, la ley te muestra que necesitas el Evangelio, que necesitas a Cristo, a Jesús, y no solo eso, quiero recordarte nuevamente que la ley es buena, que el Evangelio es glorioso y que Dios es dichoso, es feliz, no necesita nada. Pero aún así, aunque no necesite nada, nos da la oportunidad de ir a Él, a este Dios, ir y Dios felizmente nos recibe. El Dios bienaventurado cuya ley es buena para ti, para mí, cuyo evangelio es glorioso y es para ti, felizmente te recibe en su casa. Tú puedes entonces felizmente
y lleno de gratitud ser bienvenido en los brazos de tu Salvador. Oremos para terminar con la predicación. Gracias, Señor nuestro, porque podemos descansar felizmente en tus brazos y podemos gozarnos, Padre, y darte gracia y gloria a ti por todo lo que tú eres y lo que haces, por todo lo que es tu ley y tu salvación, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque me has podido enseñar a través de ella y he podido también cambiar mi vida a través de ella, y porque también puedo entender que pese a las circunstancias, pese a todos los miedos y las angustias, puedo estar descansando en el Dios feliz, en cuya ley es buena, en cuyo evangelio es perfecto y glorioso, Señor. Gracias por todo esto, porque tú perdonas a los pecadores y nos das nueva vida en Jesucristo, el Salvador. En el nombre de Él. Amén. Bueno, quiero también compartir eh, algunos motivos de oración. Sabemos que estamos en un momento muy complejo. Sabemos que es necesario que oremos los unos por los otros y que nos mantengamos velando en esto, velando en la oración y en la palabra. Así que pedirte primeramente oración por la situación país, situación mundial, situación sanitaria, o sea, de salud, por todo esto y las medidas que las autoridades tienen que tomar, el gobierno. También por nosotros, nuestros trabajos, pedirte específicamente ahora por el embarazo que tenemos con Mónica, por nuestro hijo Esteban que viene en camino. Pedirte nuevamente por el abuelo de nuestro hermano Gustavo, que también hemos sabido que no está mal. Recordar también el cumpleaños de nuestro hermano Gustavo, así que ahí le vamos a mandar un saludo también, creo que atrasado, eso sí. Pero bueno, está bien, ya. Y también vamos a orar por nuestra hermana Ana, para que también nos pueda seguir acompañando en todo esto. Sabemos que ya no podemos ir a nos, pero podemos también seguir orando los unos por los otros. También pedir por la hermana Elena, sabemos que su madre falleció hace muy poco, hace muy pocas semanas. Ella ya nos pedir por, bueno, y dar gracias también por los matrimonios que están sirviendo acá en esta obra, por el matrimonio de Freddy e Irma, y también por el matrimonio de Manu Manuel y Jimena, por su familia también, que el Señor los puede ir fortaleciendo. Así que vamos a orar por estas cosas, también por eh, la predicación y la expansión del Evangelio. Así que oramos, hermanos, para, obviamente, para dar gloria a Dios. Señor, te damos gracias y pedimos que con esta oración primeramente tu nombre sea santificado, que tu nombre sea honrado y exaltado por sobre toda cosa. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es buena y porque también nos puede transformar, Señor. Gracias por tantas cosas que tú nos das, por cada día más de vida y por la hermosa y preciosa y eterna salvación en Jesucristo, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú puedas ser perdonando nuestros pecados, Señor, que sabemos que fallamos constantemente. No te honramos siempre, Señor, sino que a veces buscamos la gloria para nosotros. Y eso es el pecado, Señor. Y te queremos pedir perdón por todos nosotros cuanto fallamos y somos infieles a ti. Y pedirte, Señor, que tú cuides de cada uno de nosotros, Señor, que cuides de las familias que están involucradas en esta obra, que cuides de la familia de nuestro hermano Gustavo, de su abuelo, Señor, que tú puedas darle toda la paz y la tranquilidad que necesita en esto, y que también se cumpla tu voluntad en su vida. Por su madre también te pedimos, para que ella también pueda seguir acercándose cada día más a ti. Te pedimos también por nuestros hermanos Manuel y Jimena, para que ellos también puedan seguir uniéndose cada vez más como familia, como matrimonio. Gracias por este tiempo que le has dado a ellos para que puedan seguir animándose, preparándose y capacitándose también. Gracias por el amor que también podemos ver en ellos. Te pedimos por Freddy y por Irma, que tú los ayudes, Padre, en todas sus pruebas. Sabemos que nuestro hermano Freddy está trabajando constantemente y yendo para su trabajo, así que te pedimos, Señor, que tú lo cuides y protejas de este virus, y también obviamente en la rutina diaria. También por Irma, Señor, que tú la fortalezcas y le des tranquilidad dentro de su casa, y que ella pueda también crecer en la fe con todo esto. Te pedimos por Elena también,
por su crecimiento, Señor, que también pueda visitarnos también cuando volvamos a esta obra, también podamos saber de ella y que tú también la fortalezcas y animes. Su familia también, que hemos podido conocer en esta obra y ha sido también de gratitud para nosotros. También por la hermana Graciela, Señor, esta mujer de edad que también ha sido de gozo para nosotros poder visitarle y predicar el Evangelio. Por tantos otros, Señor, que hemos conocido, por Freddy, por Manuel, por María, por eh, tantas personas, Señor, que hemos podido ya ir conociendo en esto, por Nidia, que tú nos ayudes, Señor, a fortalecer esta obra y fortalecernos a nosotros, pero siempre en ti, y que sea siempre para gloria tuya, y que sea siempre que esta obra no, Señor, sea centrada en el Evangelio, sea centrada en la Biblia, centrada en Cristo, centrada en tu obra perfecta y para gloria tuya, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, también por Mónica, mi esposa, que tú la fortalezcas, que animes, Señor, y que también cuide de su embarazo, que también cuide de nuestro hijo que está dentro, para que él pueda crecer y también transformarse en un siervo para gloria tuya. Gracias, Padre, por todos los pastores, también gracias por la iglesia del bosque, por todos los pastores que han estado preparando sus mensajes, y por nuestra iglesia también que nos ha podido también fortalecer nuevamente. Que podamos también unirnos como iglesia en la obra de nos y que también podamos seguir gozándonos y siendo felices en ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos estaremos viendo prontamente, probablemente por este medio, o quizá, si el Señor lo permite, milagrosamente ya podamos volver a las rutinas. Así que a seguir animándose y a seguir también, sobre todo, creciendo en el Evangelio y en la fe. Amén. Buenas a todos, nos estamos viendo. Chao, chao.